Que tu gloria hoy transforme nuestras vidas y que transforme nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Eres bienvenido, precioso Espíritu Santo, y te damos las gracias, te damos la gloria y la honra solamente a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Y quiero que vayamos por favor a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 a partir del versículo 24 en adelante. Dice así el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Quiero leerles en la traducción Palabra de Dios para Todos, y dice así: por la fe cuando Moisés por la fe cuando Moisés creció, rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Moisés decidió no disfrutar de los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. Por la fe salió de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Amén y amén. Bueno, hoy en día muchas personas piensan que creer en el Señor Jesús, tener una religión, es solamente tener un simple inclinación hacia creer en algo, porque básicamente creen en el Señor Jesús, creen que Dios es el Salvador del mundo, creen que Dios es el Todopoderoso y que Él siempre está ahí para ayudarles. Pero la vida de esas personas no cambian, siguen haciendo lo mismo. Parece que no hubiera como una transición de lo que era antes esa persona de conocer al Señor Jesús y después de haberle conocido. Básicamente lo que hacen es tener una simple religión, más no una convicción real de quién es el Señor y cuál es la decisión radical que debían o tienen que tomar para seguir al Señor Jesús. Básicamente lo que hacen es tener solamente una creencia de decir: yo voy los domingos a la iglesia, asisto a la iglesia, escucho la palabra del Señor, pero hasta ahí nomás es el compromiso que tienen con Dios. Durante toda la semana es que parece ser que vivieran una vida como si ni siquiera conocieran al Señor, o quizás, aunque conociéndolo, no hacen nada, absolutamente lo necesario para convertirse de corazón, ser radicales y convertirse como Dios quiere que se conviertan, al Dios único y verdadero. ¿Por qué? Porque no quieren tomar la decisión radical que deben tomar, sino que solamente quieren tener, yo lo podría llamar así, que cuando se enciende su vida en problemas y en dificultades, ya tienen a quién acudir, más cuando todo está perfecto, cuando todo está marchando bien, se olvidan de quién es ese Dios, o simplemente lo dejan a un lado como si fuera el ídolo, como si fuera la figurita que ponemos en el altar, que ponemos allí en la mesa de noche, para que nos cuide, para que nos proteja o para que esté siempre con nosotros. Básicamente eso es lo que piensan las personas que es seguir al Señor Jesús. Pero la contraparte es que el Señor Jesús nos dijo que el que quería ser el discípulo de Cristo debía dejar absolutamente todo y seguirlo a Él. Básicamente lo que dijo el Señor Jesús para aquellos que querían seguirlo o querían creer en Él era que tenían que tomar su cruz y seguirle hasta el final. Esa fue la respuesta que dio el Señor Jesús acerca de querer seguirlo a Él hasta el final. Era tomar la cruz y seguirlo.
Esa fue la indicación, no como el mundo hoy lo muestra, no como el mundo hoy lo quiere enseñar, que seguir a Jesús es solamente tener un simple concepto de quién es Dios y hasta ahí. No, el Señor fue un poco más allá, subió la vara, por decirlo así, de qué era realmente seguirlo a Él, de qué era realmente convertirse en un seguidor y un discípulo de Cristo. Y lo que el Señor nos estaba diciendo aquí es que realmente cuesta seguir a Jesús, porque el tomar la cruz significa dejar muchas cosas, padecer en el nombre de Jesús si es necesario, y seguirlo sin importar las contradicciones, sin importar las cosas que sucedan, sin importar las circunstancias que le rodean, es seguir al Señor hasta el final. Pero no solamente eso fue lo que dijo el Señor, sino que aquellos que realmente lo decidieran hacer así, vendría un galardón grande en esta tierra y en el cielo por haber seguido al Señor Jesús. El Señor Jesús menciona algo que es la puerta estrecha. El Señor dijo que hay dos caminos, uno que es la puerta amplia, que muchos van por esa puerta, pero que todos van a llegar a perdición porque eligieron la puerta fácil. Pero la puerta estrecha es aquellos que, aunque es estrecha, muchos no entran por ella, son muy pocos, pero que viene ese galardón al final porque decidieron entrar por esa puerta estrecha. Y esa puerta estrecha significa rendición, dedicación, consagración, obediencia absoluta y dejar muchas cosas atrás por seguir a Jesús hasta el final. Eso es lo que básicamente podríamos darle un significado a esa puerta estrecha. Y es que aunque cueste, aunque no sea fácil, es lo mejor que podemos hacer y es seguir al Señor Jesús. Pero aparte de eso, el Señor le da una respuesta a Pedro y a los apóstoles, porque Pedro le había dicho: nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿y qué vamos a tener por recompensa? Y el Señor le responde: no hay ninguno que haya dejado casas, padre, madres, hijos e hijas, tierras, cualquier cosa, por causa del reino, que no reciba 100 veces más en este tiempo, con persecuciones, y en el siglo de venidero la vida eterna. El Señor Jesús está diciendo que aunque no es fácil seguirlo a Él, pero que aquellos que lo decidan hacerlo, va a venir una recompensa, no como muchos solamente dicen que esa recompensa solamente es en el cielo, sino que Él dice una recompensa también en esta tierra por causa de dejarlo todo por el Señor Jesús. Amén. Por eso, aunque no es nada fácil seguir a Cristo, es lo más maravilloso y valioso que el ser humano puede hacer en esta tierra. Aunque no es fácil seguir a Jesús ni obedecer sus mandamientos y dejar el mundo atrás, es lo mejor que podemos hacer en esta vida y es lo que va a traer la recompensa para nosotros. Amén. El pasaje que nosotros leímos se nos habla de Moisés, que decide rehusarse llamarse hijo de la hija de Faraón y decide dejar al lado los pecados temporales, las cosas que estaban allí por servir al Señor, por ser maltratado juntamente con el pueblo, porque él esperaba el galardón, que es el premio que está hablando el Señor Jesús, y por supuesto porque dice la Biblia que se sostenía como viendo el invisible. Pero yo quiero darles un contexto más a profundidad acerca de lo que hizo Moisés, de lo que le costó, pero que lo hizo por causa de amor y porque él quiso decidirse por completo por el Señor. Dice la Biblia que cuando Moisés era recién nacido, antes de los 2 meses, hubo un edicto en ese momento que todos iban a ser muertos. O sea que los que nacieran varones tenían que matarlos, porque era un edicto de Faraón, ya que temía que el pueblo se siguiera acrecentando en Egipto y por supuesto se rebelaran contra Faraón. Pero las parteras en ese momento temieron a Dios y guardaron la vida de Moisés y de muchos. Y la mamá de Moisés lo que hace es colocarlo en un canastillo en el río y allí lo pone y lo recoge la hija de Faraón. Moisés, desde que fue muy bebé
hasta ya tener aproximadamente casi 40 años, vivió en Egipto. Yo creo que estudió en las mejores universidades de Egipto. Tenía una promesa, y era que cuando ya partiera Faraón, él sería el sucesor, porque era el nieto, era parte de la familia de egipcia en ese momento. Tenía riquezas por doquier Moisés, porque como era hijo de la hija de Faraón, en ese entonces tenía todo lo suficiente Moisés. No tenía que preocuparse por su futuro. No tenía que preocuparse porque quizás más adelante tuviera que trabajar. Tenía la vida resuelta, por decirlo así. Pero había algo en el corazón de Moisés, y era que él, a pesar que había crecido en Egipto, en un lugar donde todo estaba rodeado de idolatría y de maldad, este hombre decide no contaminarse con las partes que estaban allí de Egipto, sino que decide servir al Señor. ¿Y qué hace Moisés? Decide salir de Egipto. Decide rehusarse de tener un título, de ser un egipcio, de ser próspero, de ser el próximo posible candidato de llegar a ser faraón de Egipto. Decide dejar todas esas comodidades y dejar las cosas temporales del pecado, porque podríamos llamarlo que estaba viviendo en medio del pecado. Él decide dejar todo eso por seguir a Dios, y sabía que si lo hacía, la ira del rey iba a ir en contra de él y lo iban a perseguir hasta tratar de asesinarlo. Eso era la consecuencia por tener la decisión radical de seguir a Dios hasta el final. Pero ¿por qué lo hizo Moisés? Porque él tenía puesta la vista en ese galardón, que era un galardón maravilloso. Y no solamente esto, sino que él quería servir al Señor hasta el final. Y él, dice la Biblia, que se sostenía en medio del desierto como viendo al invisible. O sea, era un hombre tan radical que dejó las riquezas, dejó las comodidades, dejó posibles nombramientos grandísimos en ese momento, de ser faraón, de pertenecer a la comida, a los placeres del reino de Egipto, por preferir ir al desierto a hacer lo que Dios le mandó a hacer y a obedecer al Señor, porque él sabía que había un galardón mayor que los placeres temporales del pecado que estaban en ese momento sucediendo. Eso es dejarlo todo por el Señor Jesús. Eso realmente es dejar absolutamente todo por Dios Todopoderoso. Dejar las comodidades por servir a Cristo, que aunque Moisés sabía que no era fácil, él lo decide hacer por amor y porque tenía una convicción en su corazón que primero era Dios que por encima de cualquier cosa. Y no solamente Moisés lo hizo. Abraham, este hombre que estaba en Ur de los Caldeos, una tierra pagana, una tierra de idolatría, una tierra terriblemente de maldad, el Señor lo llama y le dice: sal de esta tierra y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Ni siquiera sabía dónde iba a ir. Pero saliendo de esa tierra, él le tocó irse prácticamente sin absolutamente nada. Pero lo que él hace es dejar su antigua vida, dejar su familia, dejar absolutamente todo por seguir a Dios. Y no solamente esto, sino que tuvo que dejar muchísimas comodidades, yo creo que tenía allí, dejar muchas de las cosas que eran de su pasado, de su niñez, y todo lo dejó por el Señor. ¿Y qué le contrajo esto a Abraham? Se llegó a convertir el padre de multitudes. El Señor le regaló su propio hijo, que era Isaac. Aunque era un hijo imposible de tener humanamente, el Señor se lo regaló. Y el Señor lo prosperó en gran manera por todo lo que él hizo, que fue dejar absolutamente todo por seguir al Señor hasta el final. Eso es lo que hoy nos enseña estos grandes hombres de Dios, que no pensaron dos veces de dejarlo todo por seguir al Señor.
de dejarlo todo, las comodidades por seguir al Señor, y al final ellos recibieron ese galardón grande, esas cosas maravillosas que el Señor, aunque no se los había prometido en ese momento, llegaron por la recompensa de seguir al Señor hasta el final. Y los apóstoles, cuando el Señor llama a los apóstoles, dice la Biblia que ellos dejando todo, dejaron sus redes, o sea, dejaron su profesión, dejaron su trabajo por seguir al Señor hasta el final. ¿Y qué sucedió con estos apóstoles? No solamente caminaron con el Señor Jesús Todopoderoso aquí en la tierra 3 años, sino que después de eso se convirtieron en los grandes apóstoles de Jesucristo que marcaron la historia en ese momento, y Dios los bendijo y Dios hizo grandes proezas y maravillas con estos hombres. ¿Pero por qué? Porque decidieron desde el primer momento que el Señor los llamó, dejarlo todo por seguir al Señor hasta el final. Eso es realmente lo que resalta la Biblia y lo que nosotros debemos aprender. Y es que cuando el Señor nos llama, eso es lo que debemos hacer, dejar absolutamente todo, dejarlo todo por seguir al Señor hasta el final. Amén. Pero entonces, ¿por qué el Señor nos demanda dejarlo todo por Él? ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos santos para Él, que le obedezcamos, y por supuesto, porque quiere bendecirnos. La razón por la cual el Señor quiere que nosotros lo dejemos todo por Él es porque quiere que nosotros seamos santos para Él. Y esto no significa personas que nunca vayan a pecar. La palabra santo significa apartado para Dios, totalmente consagrado para Dios, que significa dejarlo todo por causa de Él y el Evangelio. Significa dejar absolutamente todo, nuestra antigua vida, lo que vivíamos antes, lo que teníamos, por supuesto, de comodidades antes por seguir al Señor. Eso significa apartado, ser santo para Dios. Y como lo dice Deuteronomio, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusividad posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin, aquí viene la promesa, de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Amén. Aquí lo que el Señor nos está diciendo es que lo que Dios quiere es que nosotros seamos esos santos y apartados para Dios, que dejemos las cosas pasajeras, porque Él quiere no solamente que seamos de su exclusiva posesión, sino que Él quiere bendecirnos, Él quiere ponernos por cabeza y no por cola, Él quiere hacer cosas maravillosas con nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo ha placido, porque Él lo quiere así, y porque el deseo del Señor es que seamos exclusividad absoluta del Dios Todopoderoso aquí en esta tierra. Y aquí nos dice la recompensa que viene por causa de tomar esa decisión, y es de que vamos a ser grandemente bendecidos. Por eso lo que el Señor desea es que tomemos esa decisión y que dejemos todo por Él y para Él. Porque lo único que Dios quiere es que nosotros seamos exclusividad de Dios, que apartados del mal cumplamos sus mandamientos y estatutos, y por supuesto va a venir ese galardón, va a venir esa recompensa, va a venir esa bendición de parte de Dios, porque ese es el deseo de Dios en todo momento para nuestras vidas. Amén. ¿Y qué es dejarlo todo por Él? Eso significa no más al pecado.
no significa que nunca vayamos a pecar, sino que dejemos esas malas costumbres que teníamos antes, esos malos hábitos, que hacíamos lo que nosotros parecía que era lo correcto, que hacíamos todo lo contrario a lo que Dios nos mandaba y lo que Dios le agradaba, que hacíamos lo que el mundo decía que era bueno, pero para Dios no era lo correcto. Eso significa no al pecado. Apartarnos del pecado significa no hacer las cosas que no le agradan al Señor, no hacer las cosas que a Dios no le agradan. Es apartarnos de estar pecando y pecando constantemente, como si no tuviéramos el temor de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, porque básicamente muchos dicen conocer al Señor, pero en sus hechos, con lo que hacen diariamente, parece que nunca lo conocieran, porque con los hechos que ellos hacen, todo lo que ellos dicen con su boca queda totalmente desvirtuado, porque sus hechos hablan completamente que no se han convertido verdaderamente al Dios Todopoderoso. Lo que Dios quiere es que dejarlo todo significa también dejar los placeres temporales del pecado, como lo hizo Moisés en su momento. No más al mundo, que significa apartados del mundo. No significa que dejemos al mundo porque estamos en el mundo, pero que no somos parte de este mundo. Significa no seguir la corriente de lo que siguen los demás, porque los demás llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso significa no seguir los designios más de este mundo, de no seguir más la corriente de este mundo, sino hacer lo que Dios nos está mandando a hacer, de obedecerle, de consagrarnos, de servirle, de adorarlo solamente a Él. Que dejamos muchas cosas de lado de lo que nos puede suplir o lo que nos puede brindar el mundo por seguir a Cristo hasta el final. Pero también dejarlo todo significa no más a la tibieza, porque hoy en día, lamentablemente, hoy vemos a muchas personas que viven en tibieza espiritual. Parece que están adormecidos y que no les importa si está Dios o no está Dios, que solamente asisten a las reuniones solamente es por un compromiso, mas no porque realmente deseen escuchar lo que Dios quiere hablarles a ellos. Adoran al Señor solamente porque les toca parecer que o aparentar que están adorando al Señor, pero en su corazón ni siquiera tienen el deseo de adorarlo a Él. Porque están presentes en las reuniones o están presentes en un lugar donde hay más cristianos, porque no quieren pasar como aquellos que literalmente no están asistiendo a la iglesia, o porque no quieren pasar que no se den cuenta que Él está fallando o que está fallando a la persona. Hoy la tibieza espiritual se está viendo muy fuertemente entre los hijos de Dios y piensan que eso es normal, pero déjame decirte que eso no es normal, porque en Apocalipsis nos dice que el Señor vomitará de su boca a los tibios, que no le agrada absolutamente nada a los tibios, porque Él prefiere o una persona que sea totalmente fría o una persona que esté totalmente caliente. Pero los tibios, a Él les aborrece los tibios, o sea, los vomitará de la boca, porque un día están con el Señor y otros días están en el mundo, porque un día están apasionados por Dios y otros días les importa que hagan o que pase o que predique el pastor o qué es lo que debemos hacer de acuerdo a lo que Dios está mandando. Un día dicen voy a seguir a Cristo hasta el final, y otros días ni siquiera quieren conectarse, ni siquiera quieren estar en la iglesia, ni siquiera quieren leer la Biblia, ni siquiera quieren orar. Eso es una tibieza espiritual, porque realmente no se han dedicado a tomar la decisión determinante de seguir al Señor hasta el final. La tibieza espiritual básicamente se basa en que siguen al Señor porque viene la bendición, porque Dios les dio un milagro. Pero cuando no pasa eso, empiezan a renegar del Señor, y lo que hacen es no volver a conectarse, no volver a seguir al Señor. Dejan de leer la Biblia porque como Dios no les ha dado la respuesta, entonces se irritan y no quieren seguir más al Señor. Eso es una persona tibia, que no se sabe realmente de qué bando, por decirlo así, es. ¿Del Señor o del mundo? ¿De Cristo o del pecado? ¿Y qué es dejarlo todo? Es ser radicales por Él.
totalmente radicales por el Señor. Eso significa que sin importar lo que estemos pasando, sin importar lo que estemos evidenciando, sin importar si hay o no hay bendición, lo que nosotros hacemos es seguir al Señor Jesús, no por lo que vemos, sino por quien creemos y por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque muchas personas lo que hacen es seguir a Jesús por los beneficios, mas no por quien da los beneficios. Y no son radicales por Dios. No han tomado una decisión realmente de decir voy a seguir al Señor Jesús, aunque no haya absolutamente nada a mi alrededor. Sigo al Señor Jesús no porque Él me quiera bendecir o porque yo espero que Él me bendiga, sino porque quiero seguir al Señor Jesús, porque Él me salvó, me rescató, me transformó y porque verdaderamente tomé una decisión radical de no volverme al mundo, de no ser más tibio, de no estar participando de los deleites temporales del pecado, de no permanecer haciendo las cosas que el mundo hace, sino hacer lo que Dios nos está mandando a hacer, aún si mi familia está en contra mía, aun si mi familia me aborrece por seguir al Señor. Eso es ser una persona radical. Por eso, lo que Dios nos está pidiendo es dejar todo eso por Él. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Muchos hoy quieren la bendición de Dios. Hoy muchos oran y le claman al Señor: Señor, bendíceme, Señor, dame esto, dame aquello, Señor, haz un milagro con lo que estoy pasando. Pero nunca quieren comprometerse con Dios. Lejos está el de comprometerse a seguir y servirle fielmente al Señor. La multitud, dice la Biblia, seguía a Jesús y esperaba que Él hiciera señales y prodigios y maravillas. Cuando el Señor multiplicaba el pan, cuando el Señor sanaba multitudes, esas multitudes le seguían al Señor Jesús. Pero en un momento dado, esas multitudes dejaron de seguirlo a Él y se apartaron porque el Señor Jesús les demandó el compromiso de solo que Él fuera el Señor de ellos y que le obedecieran e hicieran conforme a lo que Dios estaba mandando. Y dice la Biblia que muchos en ese momento se apartaron de Él. Y el Señor Jesús él mismo lo dijo: ustedes me siguen, y si están aquí, no por lo que yo les estoy diciendo, sino por lo que ustedes han visto, por la comida, por la bendición, por los beneficios. Pero el compromiso está lejos en su corazón de seguir a Jesús. Y hoy se ve mucho eso. Cuando Dios hace un milagro, cuando Dios les da un trabajo, cuando Dios empieza a bendecirlos, eso sí empiezan a adorarlo y empiezan a amarlo y empiezan a seguirlo, y eso están más enamorados que cualquier persona en este mundo. Pero lamentablemente esa misma bendición hace que no quieran seguir más al Señor, porque como tenemos tanto compromiso, como ya el trabajo, como ya las bendiciones llegaron, ya no tenemos tiempo de seguir al Señor Jesús. Pero cuando estaban sin trabajo, cuando estaban, como yo podríamos llamarlo, como yo lo llamo, estábamos terriblemente mal, ahí sí queríamos seguir al Señor, queríamos comprometernos, queríamos hacer lo que fuera necesario para que Él nos bendijera. Y al momento de llegar la bendición, ahí es donde se apartan. Entonces, ¿cuál era la convicción que tenían en ese momento? ¿Era por la bendición o realmente porque querían seguir al Señor Jesús? ¿Dónde queda la convicción que en ese momento, cuando estaban necesitados y que querían hacer todo lo necesario para seguir a Jesús? ¿Dónde quedó esa convicción? Quedó apenas llegó lo que querían. O sea, apenas llegó la bendición. Y eso al Señor no le agrada. Porque básicamente el Señor los bendice, pero esa bendición no les va a durar para siempre, porque si el Señor no está, nunca la bendición dura para siempre. Porque ya para terminar,
El Señor les había prometido a Israel que los iba a introducir a la tierra prometida y les había prometido a sus antepasados, a sus padres, que era Abraham, Isaac y Jacob, que les iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel, en donde iban a ser puestos por cabeza y no por cola, en donde iban a ser propios, suyas esa tierra, en donde sus enemigos ya no se iban a levantar más, porque ellos iban a ser más fuertes que las demás naciones de la tierra, porque Dios iba a habitar en medio de ellos todo el tiempo. Pero cuando empezaron a desobedecer y empezaron a deshonrar al Señor y a seguir otros dioses, lo que hace el Señor Jesús, el Señor Dios Padre, lo que hace es decirles: yo ciertamente les voy a cumplir el deseo y lo que yo les prometí de introducirlos a la tierra, pero yo no voy a ir más con ustedes. O sea, es una tierra donde ustedes la van a disfrutar, pero sin mí. Cuando escucha eso, Moisés se turba en su corazón y empieza un luto nacional, porque Dios no iba a ir más con ellos. Hasta que Moisés buscó al Señor e hizo que Él fuera con ellos, no quedó tranquilo. ¿Y por qué? Porque la bendición no es realmente lo que necesitamos. Porque la bendición puede llegar, pero puede ser pasajera. El dinero puede llegar, pero como lo dice Proverbios, se harán alas como las águilas y en un día desaparecerá. Pero cuando permanecemos con el Señor, eso es lo que tenemos la certeza y la confianza de que hasta el final de nuestras vidas vamos a estar seguros y confiados, porque Dios estará con nosotros, porque Dios siempre estará ahí para ayudarnos, protegernos, bendecirnos, pelear por los enemigos con los enemigos que se nos levanten y destruirlos. Y como yo lo llamo, una bendición de Dios es un desastre total, porque es una felicidad temporal, pero después desgracia total, porque no estará Dios con nosotros para siempre. Eso es lo que el mundo y lo que muchas personas, aún siendo cristianas, es lo que están haciendo, que solamente siguen al Señor Jesús por los beneficios y no por lo que es Dios. Y cuando tienen esos beneficios, dejan a quien les dio el beneficio y a quien les dio la bendición. Y hoy sus vidas son completamente un desastre, porque se olvidaron de lo más importante, y era seguir al Señor. Eso es lo que Dios nos está llamando hoy. Dios quiere que nosotros seamos santos y apartados para Él, que seamos de su exclusividad, posesión, porque Él quiere que nosotros seamos puestos por cabeza y no por cola, porque Él quiere exaltarnos sobre los demás, pero no para que estemos como ensoberbecidos, sino para que sepan el mundo que nosotros adoramos a un Dios todopoderoso, que lo seguimos no tanto por los beneficios, sino por lo que es Él. Lo que Dios está buscando, gente que lo dejen absolutamente todo por Él, porque Él es lo mejor que nos puede pasar en este mundo. Él está buscando gente que dejen los placeres temporales del pecado de este mundo y seamos radicales por Él, que no seamos de esos indecisos, tibios, y seamos radicales, dependientes, obedientes hasta el final por el Señor. Y lo que Dios quiere es lo mismo que hizo Moisés, que rehusó de las cosas que tenía, de los placeres del mundo, por llamarse un hijo de Dios, por llamarse un servidor de Jesús, por llamarse un siervo de Dios, que aunque sabía que no era nada fácil, él veía el galardón, porque se sostenía como viendo al invisible. Y eso es lo que Dios nos está llamando hoy, que nosotros dejemos absolutamente todo por Él, que empecemos a tomar una decisión que es radicales por Dios, que aunque sabemos que en el momento no podremos tener la bendición, si nosotros nos decidimos por Dios, ciertamente va a venir esa recompensa de parte de nuestro Dios para nuestras vidas, porque lo que Dios quiere es un pueblo santo, apartado, exclusivo para Él. Y esto hará que tú veas la bendición completa del Dios Todopoderoso. Y lo más importante es que Dios estará siempre en medio nuestro, y Él
Él es el que nos va a bendecir en todas las cosas. Así que hoy yo les estoy llamando, y lo que Dios nos está diciendo es que tomemos una decisión radical, y es o el mundo o Dios, o la tibieza o ser apasionados por Dios. Dejar las cosas temporales del pecado y seguir a Jesús, o seguir como estamos, pero ciertamente a los tibios Dios los vomitará de su boca. Así que hoy es un tiempo de tomar una decisión por Dios. No es tiempo de estar jugando a la religión. No es tiempo de estar jugando al decir yo creo en Dios, pero mi vida nunca ha cambiado. Sigue igual. Ni siquiera la gente se ha notado que yo soy diferente porque hago lo mismo que hacen los demás. Eso no es creer en Dios. Eso no es ser un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es que son aquellos que tienen sazón, que significa que el olor de Cristo está permeando constantemente, no solamente en su vida, sino que a los demás los invade ese amor, esa dulzura y esa gloria que tiene Él, y eso es Cristo Jesús en el corazón del hombre. Dios está esperando que nos convirtamos en radicales por Él. Y como les mencioné anteriormente, eso no significa que nunca pequemos, porque eso es imposible para nosotros no pecar, ya que somos hombres de carne y hueso, que somos pecadores. Pero lo que Dios quiere es que nosotros seamos santos y apartados para Él, o sea, exclusivos del Señor. Somos radicales, obedientes, que lo amamos solamente a Él, y que sin importar las cosas que están a nuestro alrededor, decidimos primero a Jesús que por encima de las cosas que nos pueda brindar el mundo. Así que hoy es una decisión que cada uno va a tomar. No es mi propia decisión, porque yo hace más de 10 años tomé una decisión radical por Dios, y hasta el día de hoy mi decisión está firme hasta el final. Sin importar si fracaso o no fracaso, mi vida le pertenece a Cristo. Todo lo que soy es de mi Jesús, y así va a seguir hasta el último minuto de mi vida. Pero la decisión está en cada uno de ustedes. Quizás yo no mañana, pasado mañana, en algunos días no esté con ustedes. No sabemos qué pueda pasar más adelante, pero es que ustedes no dependen de mí. Ustedes no son lo que son por causa mía. Ustedes lo que son es por causa de Jesús. Y ustedes deben seguir a Jesús y no ser un seguidor de mí o de Janet. Ustedes lo que deben ser es ser discípulos de Cristo, seguirlo hasta el final, y sin importar lo que suceda, firmes con Dios hasta el final, porque de cierto va a venir esa recompensa para cada uno de nosotros. Amén. Así que hoy tomemos la decisión, y que realmente salga de su corazón lo que quiere hacer por Dios. Es una decisión, y ustedes mirarán qué hacen, si realmente lo quieren seguir o no lo quieren seguir. Eso no me va a afectar a mí, porque yo sigo a Jesús hasta el final. Pero cada decisión que uno tome le afectará para bien o para mal. Así que hoy hagamos un alto en el camino y tomemos la decisión que Dios está esperando que la tomemos. O fríos o calientes, radicales o tibios.